la falta de cambios en un partido con muchísimo calor en Washington, que se va a tiempos extras, pues puede resultar inexplicable para todos nosotros, pero al final de cuentas fue la decisión que tomó Mejía Barón junto con Memo Vázquez, junto con el Vasco Aguirre y junto con el Tuca Ferretti que estaba en la tribuna. Volteamos hacia México y ¿qué pasó? Pues sí ha pasado muchas cosas porque han sido pésimas decisiones que se han tomado en los últimos años, porque no se ha aprendido nada de los fracasos, pero además no se ha hecho nada para exportar a los futbolistas. Hola amigos de Sin un Quinto, un gusto saludarles de nueva cuenta y pues para seguir con el mismo tema, platicando con grandes personalidades del fútbol mexicano que han tenido que ver con proyectos mundialistas, proyectos en los que se buscaba afanosamente llegar al quinto partido y no se consiguió, y en esta ocasión pues con el tercer atlantista, porque eso decir exatlantista, cuando eres de cepa, pues eres de cepa. Y ya platiqué con el gran Miguel Herrera, ya platiqué con el gran Luis Miguel Salvador, y ahora platicar con el portero de aquellos legendarios potros de hierro del señor Ricardo Lavolpe, que eran un protagonista importante del fútbol mexicano y que consiguieron aquel fantástico título coronándose allá en el Estadio Tecnológico, aquel gran equipo, y con Félix, aquí con nosotros. Félix, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás? Bienvenido a Sin un Quinto. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? El gusto es mío. Ya me estabas asustando cuando presentaste con el tercer atlantista, o sea, el tercero de ¿cuántos? ¿De cinco que somos en el No, no, mundo? ¿Aficionados atlantistas nada más? ¿O qué? Pero ya. no, no, no. Mira, El nunca haría un tercero que chiste de aparece esos. aquí. No, ¿por qué Nunca haría un no? chiste de esos, te Ay, digo por por favor, qué. estamos curados ya, en salud, no nos Porque importa. yo soy necaxista, entonces imagínate lo que he tenido que sufrir durante tantos años también con esos, Sí, pero por lo de que menos era de los 20 estás que en andábamos primera allí. división y tuviste ascenso. Tuviste Así es, descenso, pero tuviste ascenso. Pero así es, no, Félix. hombre, por favor, al contrario, cuando a uno no lo joden de que somos muy pocos atlantistas, uno se siente raro, ¿eh? Así que te Sí, no, pido, por por supuesto. Y favor, bueno, que me además, cargues la bueno, mano. El- y además, bueno, con el Atlante que está próximo a regresar, cosa que Sí, me da a mí muchísimo gusto, porque una liga sin Atlante no sabe no, tanto, y pues como gracias. necaxistas se extrañan ¿Verdad que esos grandes sí? partidos. Me tocaron, inclusive platicaba, no me acuerdo si fue con Luis Miguel, creo que fue con Luis Miguel, aquella bronca ahí en el vestidor, en los túneles al vestidor del Estadio Azteca que se puso con ¿Te todo. acuerdas? ¿Te acuerdas de esa? Claro, Fíjate claro que me que acuerdo. curioso porque hace poco platiqué también en un podcast con Ricardo Peláez y él no tenía presente esa bronca. Para mí fue muy representativa Claro, porque fue parte de una época en la que había una enorme rivalidad, yo diría sin una duda. rivalidad revivida de lo que fue el clásico original antes del América Chivas, pero entre esos dos planteles había muchísimo pique y eran muy parejos y después esa bronca que tú mencionas, yo personalmente pues salí bastante afectado. Me acuerdo. Sí, por mí sí me dieron un llegue por detrás. Sí, 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 pues no, la rivalidad era Ajá. sabrosa, y bueno, les tocó a ustedes reír al último porque pues los partidos más importantes que jugaron en esos años fueron aquellos de cuartos de final cuando Necaxa llegaba como gran favorito y Sí, ustedes no llegaban como el favorito, habían sido el favorito el año antes, sí, y, correcto. y terminan goleando a Necaxa 4-2, si no me equivoco, en En la ida y 1-0 en la vuelta, y sí. 1-0 en la vuelta con gol de Memo Cantú. Sí, Y sí, sí, pasaron, y ahí correcto. después eliminaron a León, no eran favoritos, y después le ganaron a Ajá, Monterrey, tampoco eran sí. favoritos, pero aparecieron tus atajadas, aparecieron los goles del Travieso, el empuje del Potro, el empuje de Miguel, un gran equipo, grandes recuerdos con Sí, esos pero Potros de después de hierro. ahí nos tomaron la mano, o sea, nos agarraron de hijos, pues, el Necaxa el resto de la década, ¿eh? Eso sí, De eso ahí sí. en adelante, bueno, hubo un 7-0 por ahí en la temporada 94-95, si no mal Sí, recuerdo. debe haber sido esa la que el Necaxa gana Estaba su primer jugando campeonato. Hugo Pineda, yo estaba en la banca, pero fue muy dolorosa. No, no, es que tenían un equipo hermoso, el Necaxa de los noventas, que además generó muchísima afición que sigue, que sigue presente, lo cual da mucho gusto, ¿no? Y después con la mudanza a Aguascalientes, bueno, pues ha costado mucho trabajo, pero a mí me gustó mucho lo del regreso con Poncho Sosa, aquel torneo que llega a las semifinales con el América, etcétera. Sí. O sea, ha tenido muy buenas páginas y sobre todo muy buenos jugadores, ¿no? Y ojalá este nuevo proyecto de Necaxa, pues para que sean parte
pues de los 8 mejores equipos, ¿no? Y si les queda un poquito ahí, nos invitan también a entrar a partir del próximo torneo. Sin duda, Félix. Ajá. Oye, y ahorita que decías de esos buenos equipos, el proyecto es platicar de los procesos. A ti te tocó vivir ese Sí, proceso, que fue el primero del fútbol mexicano post-Cachirules, o sea, el regreso del fútbol sí, mexicano a Copa del correcto. Mundo. Te toca estar ahí en 93. eh, nos tenían vueltos locos, obviamente, con aquel equipo que llega a la Ujú, final de la ujú. Copa América. Copa Oro, te toca estar en la Copa Oro, por supuesto. La Sí. recordaba con Nacho Ambriz la semana anterior, el golazo aquel de Nacho, y ahí eras parte tú de Ujú, ese ujú. equipo. Llega el 94 y parte de esos planteles, pues tenían que ver mucho con el Atlante y con el Necaxa. No todos los atlantistas llegaron al Mundial del 94, algunos fueron No, parte de la Copa Oro. 3 nada más. Ajá. Así es, tres nada más, pero Miguel fue parte importante del proyecto. Memo Cantú llegó a ser seleccionado, Andrade llegó a ser seleccionado también, y a ti te tocó estar ahí, por supuesto. Cuéntame un poco cómo empezaste a vivir ese proceso, porque tú antes de portero fuiste aficionado al fútbol y querías Sí, llegar obviamente a ser un portero, exactamente. viviste momentos importantes con el Atlante, pero te tocó como aficionado, pues el sinsabor del 78, recordarás, obviamente, yo todavía tengo algunos recuerdos, te toca lo de 82, que fue doloroso, Ujú, Tegucigalpa, ujú. 86, obviamente, el gran momento del fútbol mexicano, el único Sí, triunfo en segunda ronda, llega el 90 y sopas, fuera con el tema de los cachirules, pero vuelve el fútbol mexicano a una Copa del Mundo. Antes de llegar a la Copa del Mundo llega Menotti, después se va Menotti, sí. pero llega Mejía Barón. Cuéntanos un poco esa parte, cómo te tocó vivir eso y sobre todo, pues después de haber sido un aficionado al que le tocó vivir momentos duros, ser parte de ese regreso del fútbol mexicano y sobre todo con ese sueño de ir a Estados Unidos, un mundial en el que ustedes iban a jugar de locales, le podríamos llamar así. Sí, claro, una época bien turbulenta, Juan Carlos, porque justamente el tema de los cachirules, bueno, yo fui parte, ¿no? De todo esto. Yo fui cachirul, tal cual, porque además era una práctica común en ese Sí, entonces, en los años 80 y quiero pensar que en los 70 también, o sea, ya estaba muy arraigado en el sistema mexicano desde que empezaron los campeonatos mundiales con límite de edad sí. y se empezó a hacer esa trampa de manera recurrente y se empezó a normalizar. Entonces yo llego a una selección sub-17 pasado de edad y me dijeron, no hay problema, tú éntrale, nada más ve a sacar un acta, tráetela, y era así como de lo más normal. Era raro el que no era cachirul en ese entonces. Y después fíjate que estaba como muy sectorizada las selecciones con límite de edad, porque yo termino el proceso con la selección sub-17 del 87 y después viene una selección en el 88 con Paco Avilán, y sectorizado me refiero porque depende de dónde era el técnico, eran la mayoría de los jugadores. ¿Me Sí, explico? sí, Entonces, la del 87 que yo estuve, era Chucho del Muro, entonces la mayoría éramos de Ciudad de México o del Estado de México. Después, del 88, era pues principalmente de gente de Monterrey. Había muy pocos chilangos en ese entonces. Yo no tuve cabida por eso mismo en esa selección, afortunadamente, porque es cuando van a jugar el premundial a Guatemala y pues sale todo el numerito de la trampa sí. y bueno, para no hacer el cuento largo, pues queda fuera México de los Juegos Olímpicos del 88 en Seúl y de la Copa del Mundo del 90, lo cual pues pierde de alguna manera una generación o gran parte de una generación que tenía muy buenos futbolistas en, De en, ese, acuerdo. en ese entonces. Entonces, se recupera o se regresa a la selección mexicana, a formar la selección mexicana justamente con César Luis Menotti, que me pareció un gran acierto. Fue don Emilio Maurer en ese entonces quien lo invita, quien lo contrata, quien lo lleva, pero pues había grupos opositores que no estaban muy de acuerdo. Me parece que fue importante la llegada de Menotti en muchos sentidos, porque había una muy buena generación de futbolistas que creyeron en él y él creyó en los jugadores, porque gracias a sus enormes conexiones, la selección mexicana pudo ir a jugar a lugares donde antes era muy complicado, y porque también se convenció el futbolista mexicano de que tenía la capacidad de disputar contra selecciones europeas de gran calidad, por ejemplo, por mencionar algunas, y es ahí donde se empieza a regresar, ¿no?
al concierto internacional con la selección mexicana. Aunado esto, Juan Carlos, a que se descubre esta enorme posibilidad de ir a jugar a Estados Unidos y obtener grandes taquillas. Es ahí el inicio, ¿no? Ya la selección mexicana va a jugar antes, sí, por supuesto, pero no de manera tan sistemática, no de manera tan frecuente como se hizo en ese periodo antes del Mundial 94. O sea, Sí. se descubre que cada lugar donde íbamos a jugar había un récord de asistencia. Y después se empezó a probar pues, que San Diego récord de asistencia, que Los Ángeles, bueno, donde siempre se había ido, o en el norte de California, también, y en Texas también, y en Chicago también, y en Washington también. Entonces, pues eran grandes taquillas contra selecciones pues las que sean, no importa, Sí. ¿no? A veces muy conocidas, a veces selecciones mundialistas, a veces selecciones que no habían ido nunca a una Copa del Mundo, pero la gente reaccionaba. Y entonces ahí se empieza a crear ese vínculo muy fuerte con la afición mexicana en los Estados Unidos, porque también la Copa del Mundo en el 94 iba a ser en Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí, y para el Real, la selección mexicana ha vivido económicamente de manera principal con los partidos y los campeonatos en los Estados Unidos. Pero bueno, déjame Noti la dirección técnica de la selección por diferencias, como él lo hizo público en su momento, porque lo había llevado Maurer y Maurer no tomaba la decisión ya, y entonces lo empezaron a cuestionar. Total, él se hace a un lado. Y tomaron la muy buena decisión de invitar al doctor Mejía Barón para dirigir a la selección mexicana. Él había sido campeón en el 91 con los Pumas y de alguna manera se sube a este tren ya en movimiento de la selección mexicana y lo hace de maravilla, también aprovechando lo que había hecho el señor Menotti, más el sello principal de Mejía Barón. Y viene aquella primera Copa América que se juega en Ecuador, que México llega a la final y pierde con Argentina, y ahí, bueno, se forma ya una enorme ilusión y una conexión extra también con la afición mexicana. Viene esa Copa Oro que yo te mencionabas en el 93, que también se gana, que se jugó entre Estados Unidos y México, pero la parte final fue en México y en el Estadio Azteca, y luego pues ya venía la Copa del Mundo del 94, y no existían las fechas FIFA, pero íbamos a jugar cada 15 días a Estados Unidos y despertamos mucha ilusión. También la clasificación que fue un poco sufrida allá en Canadá. Y se forma pues una selección, la verdad que pues llena de líderes, de gente de muchísima jerarquía, de muchísimo carácter, de gran fútbol. Había fácilmente dos o tres jugadores en la primera división de México que podían competir por un puesto en selección mexicana. Sí. Los únicos que estaban en el extranjero eran Hugo Sánchez, que había regresado porque ya había pasado por el América y regresó después a España, y por supuesto Luis García, que estaba en el Atlético de Madrid. Entonces no era tan complicado organizar este tipo de partidos porque el 90% de la selección estaba disponible. De esa manera pues se llega a la Copa del Mundo del 94 y si quieres pues le entramos también. Claro, claro, pero algo que dijiste es algo que he platicado, por ejemplo, con Nacho Ambriz, con Claudio Suárez lo llegué a platicar y con Luis Miguel, con Miguel Herrera e incluso con jugadores que no fueron parte de ese proceso, pero que conocen perfectamente a los jugadores. Y Sí, decías tú, además de que eran opciones amplias las que tenía el técnico, jugadores que eran líderes, que eran titulares indiscutibles en sus equipos. Yo pienso en tu Atlante y ese Atlante campeón, claro que tenía un referente en la defensa como Graniolati. Masachesi era un jugador muy importante también, estaba sin el lugar a profe dudas. Cruz, estaba Pero el así es, Piojo el profe, Herrera, sí. los laterales, Mario el García, el Potro. Potro Gutiérrez, sí. Así es, René Isidoro y estabas tú y estaba Luis Miguel y estaba Andrade. O Y sea, era una estaba base Daniel de Guzmán jugadores, y Pedrito Masachesi. Y claro, estaba claro. Manolo Negrete también en ese Estaba equipo que Manolo entraba de Negrete, cambio. Sí, sí, efectivamente, sí. también en ese equipo, pero el liderazgo, la personalidad que demuestran ustedes ahorita que decías lo complicado que fue la eliminatoria, ese primer partido en El Salvador, que se termina perdiendo. Creo yo que de no haber tenido todos esos líderes, la eliminatoria pudo haber sido todavía más Sí. complicada, como bien mencionas, Ah, no, desde luego. llegar a ese último partido a Canadá, pero la manera en que ustedes responden, goleando a Honduras, en Honduras, pasándole por encima a los hondureños, a los canadienses, a los salvadoreños en el Estadio Azteca. Yo tuve la oportunidad de estar
en el partido contra Honduras, en el partido contra El Salvador en el Estadio Ujú, Azteca, ujú. y además de que ustedes tenían una enorme personalidad, eh, ocurre un poco lo que mencionabas, además de la conexión que se da con el público allá en Estados Unidos, con el público México-americano, Ujú. mexicano que vive allá, se genera también esta sensación muy positiva con el público acá, porque a diferencia de lo que ha ocurrido últimamente en el Azteca, que se ha convertido en un lugar en el que la selección no se siente tan cómoda, Sí, ustedes se sentían cómodos jugando ahí y le pasaron por encima a los rivales, y lo que hicieron en Copa América generó esas sensaciones muy positivas de que se podía ir al Mundial a competir, a pesar de que el grupo no era fácil con tres equipos europeos. Se gana la Copa Oro de manera contundente, ese 4-0, y entonces llega ese momento. Me imagino que ustedes iban pues muy confiados, porque bien dices, Menotti siente unas bases, llega el doctor Mejía Barón y como que le da un retoque a la base que había dejado claro. Menotti, mete más jugadores de Pumas por aquí, uno por allá, otro por acá, y llegan a la Copa del Mundo con un muy buen equipo. Algunas bajas que se terminan dando, Miguel que ya no llega al equipo, David Patiño, desafortunadamente su lesión, David que había sido fundamental en la Copa América, Desde me parece que fue el luego. mejor jugador de México No en la llega Copa el Chepo de América. la Torre, no llega Ruiz Esparza, no llega Daniel Guzmán, ya Sí, mencionabas tú a Patiño, no llega Luis Flores no también, llega Luis Flores, que fue que en fundamental, el 90 habría sido de gran utilidad. claro, Varios jugadores que estuvieron en el proceso que al final de cuentas no llegaron porque precisamente la competencia interna era era grande. muy fuerte y porque al final de cuentas quizás su momento ideal era 4 años, 4 años antes. Déjame decirte, nada más comentas muy acertadamente, ¿no? La fortaleza que era el Estadio Azteca, pero te voy a decir un factor que se perdió con los años y que era fundamental en ese entonces, el horario. Jugar a las 12 del día Claro. en la cancha del Estadio Azteca era pues letal para los rivales. Muy pocos lo soportaban. Era parte de la enorme fortaleza, pues porque al final de cuentas la Ciudad de México a esa hora pesa mucho con el sol a plomo y sobre todo con la contaminación, ¿no? Eso hay que decirlo. Cuando se pasó a jugar a las 7, 8, 9 de la noche, se le dio gran posibilidad de supervivencia a los rivales y lo hemos visto a lo largo de los años. Cuando se han jugado eliminatorias ya de noche, pues difícilmente hay una goleada. Ha habido muchos empates. México ha perdido también un par de partidos como local en eliminatorias. Sí. Pero sí creo que el horario definitivamente pasó a ser un factor. Es un buen punto, Uh -huh, definitivamente es uh un muy -huh. buen punto. Pero llegan ustedes a la Copa del Mundo. ¿Cómo llegan a la Copa del Mundo? Después de todos estos éxitos de la eliminatoria que le sirve para llegar curtiditos, podríamos decirle, una Copa América en la que México juega algunos partidos Uh -huh. extraordinarios, la goleada a Perú, por supuesto, la victoria contra los locales, el partido de primera ronda contra Argentina, que incluso me parece mejor jugado que Sí, el de la final. contra Colombia Llegan ustedes bien también. Uh -huh. a esa Copa del Mundo. Sí, sí, sí. Yo creo que el equipo llegó muy mentalizado, con mucho tiempo de preparación Sí, también. Eh, Meses de preparación. Llegamos incluso a Estados Unidos, pues por lo menos 2 semanas antes, según recuerdo yo, nuestro campamento base que era en Washington. Llegamos muy fortalecidos, muy confiados, pero pues obviamente también muy nerviosos, tensos y te diría que hasta presionados, ¿no? Porque eh, este asunto de regresar a una Copa del Mundo después de 8 años de haber faltado a la de Italia 90, pues sí generaba una enorme incógnita, ¿no? De qué iba a pasar con el equipo. Ya mencionabas tú también, tres rivales europeos, ¿no? Hoy en día no es viable ni siquiera con no, cuarenta y ya ocho no. selecciones, pero uno de ellos y el primero era debutante en la Copa del Mundo, la selección de Noruega. Había Sí. hecho una gran eliminatoria, pero estaba debutando. ¿Y cuál era su fortaleza? Pues el juego físico, el juego aéreo. En ese entonces no se contaba con tantas herramientas para estudiar al rival. Sin embargo, el doctor Mejía Barón se encargaba de conseguir videos de las eliminatorias y poner los videos para que los viéramos, ¿no? Entonces, pues si algo nos quedaba claro es que había que trabajar muchísimo el juego aéreo, lo cual se hizo durante muchos días previos a ese partido inaugural en Washington también. Y desafortunadamente el juego no se nos dio, ¿no? Había mucho nerviosismo y se notaba a medida que se acercaba más el partido, el inicio, el debut. Eh, eran trayectos largos, por ejemplo, en autobús, ¿no? Y en el autobús de pronto había, eh, no sé, por ejemplo, te digo, Jorge Campos, ¿no? Que eh, con
la experiencia que tenía, sacaba su nerviosismo y su tensión de una manera muy particular. En lugar de meterse, de hacer una introspección o una reflexión, era todo lo contrario. Era hablar demasiado, joder a los compañeros, pero además crear de manera fantasiosa un partido en el que estábamos jugando todos ahí, en el que estaba él jugando, narrando como si fuera el perro Bermúdez y además cometiendo errores. ¿Me explico? Se le escurría la Sí. pelota, el otro abanicaba, metía un autogol, etcétera. Entonces empezaba a crear un ambiente muy extraño en el que todo el mundo terminaba riéndose. Eh, pero mientras tanto, el doctor Octavio Rivas, que era nuestro psicólogo, llevaba una grabadora en las piernas y entonces llevaba música para motivar mientras Jorge Campos atrás gritaba. O sea, cosas muy, muy raras, ¿no? Previas al partido que a mí se me quedaron muy grabadas, pero bueno, al final de cuentas, perdemos ese juego contra Noruega. Queda en la memoria de todos, pues una chilena de Hugo Sánchez que pasa muy cerca Sí. y un cabezazo de Sague, ¿te acuerdas Ese, yo lo decía con Nacho, sigo sin entender cómo no fue gol esa jugada. científicamente no hay una explicación para que ese remate Me no haya acuerdo. entrado a portería, pero lo cierto es que no ingresó. Perdimos 1-0 ya en los últimos 15 minutos con un balón perdido en media cancha y después la contundencia de los noruegos. Entonces, pues obviamente había mucho desánimo después de ese primer partido, pero había también pues mucha ilusión y resiliencia, ¿no? Para encarar el siguiente juego contra Irlanda había que viajar a Orlando con una temperatura, bueno, todos los partidos también se jugaron, como se van a jugar estos del 2026, Sí. en horario de la tarde, donde hay muchísimo calor en Estados Unidos, mucha humedad. El partido en Orlando fue complicadísimo también contra los irlandeses. Ahí Luis García fue la gran figura con dos anotaciones y el ganar esos primeros 3 puntos, que además a partir de ese mundial se contabilizaban 3 puntos por victoria, otra de las novedades Es cierto, es cierto. en esa Copa del Mundo. Y después de encarar el último juego contra Italia, de regreso en Washington, con un escenario bien complicado, porque eh, Italia al había final, comenzado igual que ustedes, sí, perdiendo 1-0 exactamente, contra Irlanda, ese gol sí, de Ray Horton. Y un tema curioso antes de seguirte escuchando, sí, sí, sí. la personalidad que, insisto, tenía el equipo, porque la eliminatoria la inician perdiendo. La Copa América la inician perdiendo, el Uh fantasma de -huh. Machala. Sí, y en la Y Copa del Mundo arrancan también. perdiendo la Copa del Mundo también. Sí, 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 Y en aún efecto. así, en los tres torneos, o bueno, en los dos torneos y en la eliminatoria, las cosas terminan funcionando. Enderezaron. Obviamente, el final de la Ajá. Copa del Mundo no termina con una participación en final como la Copa No, pero América, se pero el endereza de equipo alguna logra manera también. calificar. Sí, 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 sí. No, no, muy buena la observación que haces. Y al final de cuentas, después del partido contra Italia, que se empata uno, que fue un juego muy, muy tenso también. Uf, Sí, 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 con un golazo de Marcelino Bernal. Resulta que todos los cuatro equipos terminamos empatados sí, en puntos. La diferencia la hizo un gol de más, que fue ese segundo gol contra Irlanda, lo que nos hizo a nosotros pasar en primer lugar de grupo, por encima de Italia. Y después venía la expectativa de quién va a ser nuestro rival. Entonces ahí también empieza un juego psicológico eh, muy engañoso, por decirlo de alguna manera, porque Bulgaria no era una selección de jerarquía, porque Bulgaria se había enfrentado a México en el 86 y México le había ganado, no de manera muy fácil, pero le había ganado de manera tranquila, ¿no? sí. Pero en esta generación del 94 era completamente diferente, ¿no? Encabezados por Risto Stoikov, pero volvemos a lo mismo, la poca información disponible que se tenía resultó pues muy perjudicial, ¿no? Creo que los búlgaros tenían mucho más claros y además por la cercanía que tengo con Risto Stoikov, lo hemos platicado muchísimas veces, ellos sí nos tenían muy bien estudiados. Y además, Risto empleaba, y cuando lo cuenta él resulta mucho más simpático que si te lo digo yo, una táctica un poco desleal, antiética, porque les empezó a enseñar a los búlgaros insultos en español Ok. para específicamente decírselo a ciertos jugadores que Risto sabía que podían perder la cabeza. Y empezó a enseñarles palabras en español y les hacía exámenes conforme pasaban los días y los insultos y que le tenía que decir de su mamá y de su hermana y todo lo que lo quiera. Y al final de cuentas,
pues termina funcionando porque Luis García sale expulsado en ese Sí, partido y es por una provocación. Pero Bulgaria era un extraordinario equipo, hombre por hombre, línea por línea. Es el sí. famoso partido que se recuerda como cada juego que México ha quedado eliminado en una Copa del Mundo por alguien que se le responsabiliza o en este caso se le hace culpable. Y la falta de cambios en un partido con muchísimo calor en Washington, que se va a tiempos extras, pues puede resultar inexplicable para todos nosotros, pero al final de cuentas fue la decisión que tomó Mejía Barón junto con Memo Vázquez, junto con el Vasco Aguirre y junto con el Tuca Ferretti que estaba en la tribuna, y al final de cuentas no se hizo ningún cambio. Hay muchísimas historias alrededor. Sí, parece increíble que no se ha hecho ningún cambio en ese entonces, pero bueno, fue la decisión que se tomó. Yo por eso nunca fui director técnico, porque las decisiones hay que tomarlas en muy pocos minutos y pueden ser determinantes para el resto del partido. Es un encuentro que nos dolió mucho, se pierde en penales, porque sentíamos que había una enorme posibilidad de avanzar a cuartos de final en esa Copa del Mundo. Sin duda, sin duda. Porque además el Estadio de los Gigantes parecía el Estadio Azteca, era impresionante la cantidad de Absolutamente, mexicanos. absolutamente. Pero yo en lo que estoy de acuerdo contigo es en que a veces se piensa que el partido eh, era contra un rival que terminó siendo medio sorpresa, pero si uno analiza a Bulgaria, obviamente cuando empezó la Copa del Mundo nadie decía Bulgaria va a llegar No, a no, 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 claro ser que no, por supuesto que semifinalista no. del Mundial. No. Pero hombre por hombre, para empezar, lo conoces muy bien, un crack mundial como Stoichkov, que venía de un temporadón en el que al Barça al final no Y se que le fue da. Balón de Oro en ese 94. Exacto. El Barça pierde la final de la Copa de Europa, pero era el Pero súper ya la había favorito. ganado en el 92. Cuando También le la gana gana la Sampdoria en Wembley, ya la con habían el, ganado con con el Rizzo. golazo de Koeman y bueno, pues él un Sí. fenómeno. Pero todos estos jugadores, incluyendo a Lechkov, que es el que marca el penal final, Decisivo. la mayoría jugaban en la Bundesliga. Balakov, que es el único que falla penal, se lo detiene Ujú. Jorge Campos, era estrella en el Stuttgart, Lechkov en el Hamburgo, tenía la experiencia del portero. Mijailov, era de Mikhailov, los en paz sobrevivientes del descanse, 86. ¿no? En este Sí, también. 2026 perdió la vida. También, Bueno, también, falleció por efectivamente. un, por Entonces, un, era, sí, era por un un problema. buen equipo y pues sí, lo que queda es eso, el tema de la situación de Luis, que ustedes tenían ventaja numérica, Ujú. expulsan a Kremenliev, si no me equivoco, es el que es expulsado de Bulgaria y después expulsan a Luis y después lo de los cambios, que como dices tú, tanto se ha platicado. ¿Qué crees tú que sin entrar en si los debió haber hecho o no el doctor Mejía Barón, porque eso ya es tema de él, pero desde tu óptica, tú que estabas ahí, ¿qué crees que faltó para ganar ese partido? Sí, definitivamente refrescar sobre todo el ataque porque era evidente que Bulgaria estaba muy desgastado por Sí, el, por el clima. Ese día jugó titular, bueno, jugó todo el partido Benjamín Galindo, que era uno de los jugadores más veteranos y nunca fue un jugador que se destacara por su enorme dinámica ni desgaste físico. Era un jugador no, sumamente técnico, pero creo, y viéndolo pues ya a todo lo pasado, que Benjamín dejó de ser en ese partido conforme pasaban los minutos y se acercaban los tiempos extras, dejó de ser tan funcional. Había elementos en la banca, pues no sé, o sea, incluso te diría hasta Misael Espinosa, que no tuvo minutos en la Copa del Mundo, que podía desequilibrar muy bien. sí, muy dinámico. Por supuesto, la entrada de Hugo Sánchez, que al final de cuentas es la máxima polémica. Estaba Carlos Hermosillo también Sí. adelante para entrar, e incluso es uno de los que calentó junto con Hugo. Pero no sé, o sea, te diría todo el pasado, pues sí, creo que hacer cambios, o sea, gente de refresco habría ayudado mucho para desasolvar, ¿no? El partido como estaba, porque era evidente que los búlgaros lo querían llevar a los penales. Entonces, pues si me pides una sola razón, te diría esa, pero pues con la facilidad de verlo desde afuera, ¿no? Claro, claro. Y se da ese resultado. Es el primero de varios resultados en donde México pierde en la misma instancia. Buscando el quinto partido. Hablaba con Miguel y me decía, Miguel, ya para este mundial el quinto no vale, tiene que ser el sexto porque las Sí, circunstancias son distintas. claro. ¿Qué, qué crees tú que pasó en esos cuartos partidos que no pudo llegar México? ¿Qué le ha faltado al fútbol mexicano? Porque, pues, buenas selecciones ha tenido. La de ustedes era una extraordinaria selección.
con jugadores hechos y derechos, con mucha experiencia. La del 98 tenía la base de ese equipo y otros que se fueron incorporando. 2002 fue un muy buen equipo, hace una muy No, buena no primera todos. O ronda. sea, tú ponte a hacer un recuento de los últimos partidos en cada Copa del Mundo para México y todos tienen un culpable, ¿eh? Sí, O sea, eso es como disciplina olímpica para los mexicanos. sí, Buscar inmediatamente un culpable. ¿A quién le ponemos esta derrota, no? En el sí. 94 Mejía Barón. En el 98, pues se la ponemos a Lara, ¿no? A Lara, Porque le exacto. ganan en 2 goles, por Sí, decir algo, ¿no? En sí, el 2002, pues se la tenemos que poner al Vasco Aguirre también, sí, ¿no? Que pierde contra Estados Unidos. sí. En el 2006, pues se la ponemos a Gonzalo Pineda, que no se acerca con Maxi Sí, Rodríguez cuando le va a pegar de 30 metros. O sea, cositas de ese tipo, ¿no? sí, O a la Volpe, que no fue capaz de ganarle a Angola en la fase de grupos, ¿no? De sacar un sí, resultado a Portugal. Y así te vas, ¿no? Así te vas. En el 2000, cada eliminación de México tiene un culpable. En el 2014, pues el no fue penal, ¿no? Si sí. quieres. Así cada una. Pero porque no somos autocríticos y porque no nos damos cuenta para qué realmente nos alcanza. Sí. Si corremos el calendario y nos venimos al 2026, pues yo te diría, a ver, espérate, las mejores selecciones del mundo, ponle las 16 mejores selecciones del mundo, donde supuestamente está México, ¿no? De acuerdo Sí. al ranking FIFA. Pero ponte a ver, ¿dónde juegan sus futbolistas, la mayoría de sus futbolistas, la mayoría no todos, pero la mayoría de sus futbolistas, en qué ligas juegan, en qué equipos juegan y cuántos minutos tienen? Y te vas a dar cuenta que esas 16 selecciones, o 12, las primeras 12 si quieres, pues la inmensa mayoría tienen minutos en las 5 principales ligas de Europa, están en equipos que pelean de media tabla para arriba, Sí. y que Que juegan son copas jugadores europeas. protagonistas y que juegan torneos europeos. Sí, gracias. Entonces te das cuenta, pero volteamos hacia México y ¿qué pasó? Pues sí ha pasado muchas cosas porque han sido pésimas decisiones que se han tomado en los últimos años, porque no se ha aprendido nada de los fracasos, pero además no se ha hecho nada para exportar a los futbolistas. Cuando Estados Unidos en el 2018 queda fuera de la Copa del Mundo, hizo un reseteo. O sea, sintió que tocó fondo. Dijo, esto Sí. no nos puede volver a pasar. Tenemos que hacer algo en conjunto y todos tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué hacemos? Nuestros futbolistas se tienen que ir a Europa, pero para eso tenemos que darles facilidad de que salgan. Entonces, los clubes y US Soccer se ponen de acuerdo para darle facilidad a los futbolistas de que vayan a Europa y de que migren con enormes facilidad y sin precios elevados. Y resulta que empiezan a tener generaciones mucho más competitivas. Y regresan, bueno, en el 2022, pues fue el único equipo de CONCACAF que pasó a segunda ronda, sin ir más lejos. No sé cómo le va en el 2026, pero hicieron un cambio. En México, después del 2022, en realidad se toca fondo, nunca se aceptó que se tocó fondo. Y De no se ha acuerdo. hecho, no se hizo nada realmente, ni para mejorar el nivel de la liga, ni los reglamentos, ni el ascenso, ni el descenso, ni los extranjeros, ni la exportación de futbolistas. Al contrario, pues, el futbolista sigue teniendo un precio interno, un precio externo que no te lo van a pagar. Hoy en día nos maravillamos porque tenemos un chavito de 17 años que es Gilberto Mora, que la está rompiendo en la Liga Mexicana. Ok, entonces vale cuánto? 20 millones de dólares. Ok, ¿sabes cuántos jugadores como Gilberto Mora hay en Europa? Sí. Hay cualquier cantidad y no van a Claro. pagar 20 millones de dólares o de euros por un futbolista con las características de Gilberto Mora, que ojo, es un jugadorazo, ¿eh? Y es un garbanzo de la libra, pero en Europa hay cualquier cantidad. Y no solo en Claro. Y Europa, sino pueden conseguir jugadores de esas características por 2, 3, 4, 5 millones de dólares, así es, no por 20 como lo quieren vender. a Y entonces, Argentina, se van a Chile, a Colombia, ahora que está exactamente, lleno de sí, colombianos, Ecuador, por ecuatorianos, favor. mucho más Sí, baratos, sí, o a Europa del Este, o a Europa del Este, o a África, por efectivamente. supuesto. Así es, Mm. y japoneses. Pues ya para dejarte, Félix, nos podríamos quedar, yo siempre que me pongo a platicar con ustedes, No, hombre, cuando me la he quieras, Juan pasado Carlos, un bomba y placer. podría pasarme la noche completa platicando de Un, fútbol porque pues es lo que nos apasiona. un placer Em, platicar con la voz que he escuchado durante tantos años con rostro. ha sido un placer, mi estimado Félix. Te agradecemos muchísimo que haya estado por acá platicando No, no, con, no, con al nosotros y contrario. esperando a ver qué ocurre. Ojalá llegue
un sexto partido para la selección. No va a ser fácil, Yo la, yo pero la veo bueno, realmente complicada, ¿no? Y eso es como la conclusión. O sea, ¿para qué nos alcanza? sí, A ver, hemos jugado entre el 2025 y 2026, ¿cuántos partidos contra rivales mundialistas? 6 y 2, 8, ¿no? Contra sí, rivales mundialistas en fecha FIFA. ¿Cuántos hemos sí, ganado? Ninguno. así es. Ese es un Ninguno. buen punto. Sí, jugamos muy bien contra Bélgica. Claro que sí, es una gran esperanza que el partido Sí, más reciente se haya jugado también, sobre todo el primer tiempo. Contra sí, Portugal se hizo un buen partido. Ok, me parece que Portugal le faltó meter la de tercera acuerdo. velocidad. Pero antes jugaste contra Ecuador, contra Uruguay, contra Paraguay, contra Colombia, y no le sacaste el resultado. O sea, no Así es. ganaste ninguno de esos partidos. Esa es tu realidad. Tienes un grupo en el que le tienes que ganar a Sudáfrica y a Corea, por supuesto que sí, le tienes que ganar a los dos. No hay Sí, vuelta de hoja, ¿no? Aunque se empató con Corea en el año pasado. sí, Pero tu rival más complicado va a ser el tercer partido contra Chequia. Es una selección complicadísima, sí. complicadísima, que tiene todos los factores que se le dificultan a México. Bueno, si no pasas en primer lugar, va a ser muy complicado que te toque un buen cruce en 16avos de final. Sin Y duda. si llegas a ganar ese partido, te va a tocar ya un rival que difícilmente, o sea, que va a ser, eh, no diría casi imposible, pero que tendrá muy pocas posibilidades de vencer México. Esa es la realidad. De acuerdo. Félix, te lo Estamos, agradecemos sí, muchísimo. Te a mando San un Javier fuerte Aguirre abrazo. lo que nos pueda dar. No, gracias a ti, Juan Carlos, gracias a la gente que nos escucha y nos ve, y encantado cuando quiera. Ahí está, el gran Félix Fernández. Estuvo buenísima la plática y sigan por acá, suscríbanse a Sin un Quinto, seguiremos con estas charlas previo a la Copa del Mundo. Muchísimas gracias.